El libro 9 años de desarrollo constitucional, que como vimos fue lanzado oficialmente la víspera en el Salón José Mejía Lequerica de la sede legislativa, básicamente hace un recuento de los principales avances del desarrollo normativo desde la Asamblea Constituyente hasta la actualidad, y también delinea los principales desafíos que tiene la función legislativa para el futuro. Tal y como lo reseñábamos en la nota precedente, este texto fue posible gracias al aporte de al menos 27 autores. Vamos a conocer la visión de uno de ellos en nuestra siguiente entrevista de hoy. Rommel Jurado, catedrático, jurista especializado en derechos humanos y derecho constitucional, especialista en temas de derechos de la comunicación, coautor de la Ley Orgánica de Comunicación. Rommel, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias por su invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos. A propósito de lo que manifestábamos en la presentación de esta entrevista, ¿qué nos han dejado estos 9 años en materia precisamente de desarrollo constitucional? Es una pregunta larga y compleja de contestar, pero resumiendo yo diría que teníamos un modelo de Estado liberal, es decir, centrado en las posibilidades de los individuos de realizar su propio proyecto de vida, pero sin condiciones materiales para que la mayoría de los ciudadanos efectivamente pudiéramos cristalizar nuestro proyecto de vida. La Constitución lo que ha hecho es profundizar aquellos derechos económicos, sociales y culturales que crean las condiciones materiales para que cada ciudadano pueda realizar su propio proyecto de vida, para que cada ciudadano pueda ejercer las libertades que las constituciones libertades prometían para todos, pero solo eran posibles para unos pocos. Creo que ese es, en resumen, el gran cambio sustancial. Tenemos un catálogo de derechos mucho más amplio, mucho más plural. Se han incluido derechos de la naturaleza, derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, derechos de libertad, derechos económicos, sociales y culturales, y en mi caso un hallazgo, una contribución importantísima de la Constitución de Montecristi es que por primera vez se constitucionalizaron derechos humanos de la comunicación. Eso es un gran avance. Tomando en cuenta este elemento, que lo vamos a desarrollar en breves instantes, decimos entonces que la Constitución de Montecristi del 2008 marca un antes y un después en cuanto a la historia del país. Efectivamente, yo creo que la Constitución de Montecristi hace una ruptura, hace un punto de inflexión. Teníamos un Estado liberal inaugurado a principios del siglo pasado, que ha tenido un desarrollo, pero la Constitución de Montecristi dice: este Estado liberal, este Estado de Derecho liberal, va a ser profundizado con un catálogo de derechos que no solamente hablan de las libertades, sino que crean las condiciones para que todos puedan ejercer las libertades. Es un salto cualitativo enorme. Ahora, ese salto cualitativo no es fácil de implementar. Se han requerido al menos 190 leyes desde la aprobación de la Constitución. Es crear un ordenamiento jurídico que responda a esa gran matriz que ilumina la nueva creación del orden y del derecho en el país. En efecto, usted ha mencionado, no es fácil de implementar todo este catálogo de derechos. Y ahí yo le quería consultar, si bien se estableció aquello en la Carta Política del 2008, ¿cuánto efectivamente se ha garantizado desde su plena vigencia hasta la fecha? Aunque puede resultar muy general la pregunta, ¿no? Sí, yo lo que diría es que en términos legislativos estas 190 leyes han tomado una gran parte de ellas para transformar la estructura misma del Estado, para profundizar la transformación de una matriz productiva y también para, yo diría, profundizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en los asuntos de interés general. Hay una nueva ingeniería institucional que aumenta dos poderes: poder electoral y el poder de participación ciudadana y control social, sumados a los tres poderes tradicionales. Se propone una nueva matriz, un nuevo modelo productivo. Se propone una participación de los ciudadanos más arraigada y se proponen unos derechos que deben ser conocidos y defendidos. Implementar legislativamente esto ya es complejo, porque significa desarrollar para cada derecho constitucionalizado una normativa y una institucionalidad que lo proteja. Pero además, pasar de las normas y de la institucionalidad al terreno de la aplicación cotidiana de los derechos implica una gran inversión de recursos públicos, implica una enorme gestión y una enorme planificación pública. Hacer esto en 9 años, desde mi perspectiva, ha sido una obra
muy grande, muy potente. Se verá en lo histórico. Cuando tomemos un poco de distancia histórica, podemos saber cómo esta década ha aportado en el cambio y el mejoramiento del país y cómo ha significado un punto de inflexión en nuestra historia nacional. Pero estamos en ese proceso. Y es un proceso, como todo proceso grande, que puede tener errores, que puede tener fallas, que puede tener problemas. Pero que demanda de importante voluntad política, además. Muchísimo. O sea, son recursos públicos, claro que sí. Voluntad política para la creación de normas, voluntad política para la creación de las instituciones, recursos económicos para hacer posibles las políticas públicas planificadas, tiempo y sobre todo cambio en la cultura de derecho de las personas. Las personas tienen que interiorizar sus derechos, tienen que interiorizar también sus obligaciones y en función de eso transformar al país. Evidentemente, estos derechos que antes no eran visibilizados, por así decirlo. Hablemos de lo que tiene que ver con los derechos de la comunicación, sobre lo cual usted maneja y tiene una experticia al respecto y sobre lo cual también plasmó su visión en este texto. Mire, la Constitución del Ecuador es la primera constitución de América Latina que asume el desafío de crear derechos de la comunicación o de constitucionalizar derechos de la comunicación. Ahí hay un gran salto cualitativo. Después, establece la obligatoriedad para la Asamblea Nacional de desarrollar una ley orgánica de comunicación que desarrolle estos derechos y permita que los ciudadanos disfruten de ellos cotidianamente. Cuando este desarrollo a partir de la Constitución se produce, se crean tres grandes hitos. La primera es que por primera vez todos los actores públicos, privados, comunitarios, ciudadanos en definitiva, tienen claridad sobre el alcance de sus derechos y sobre el alcance de sus obligaciones en materia de comunicación. Es trazar, es definir la cancha para saber qué puede hacer cada uno de ellos. Otro gran avance, sin duda, es que tenemos una institucionalidad, el Cordicom por una parte, la Supercom por otra parte, con competencias diferentes, pero ambas encargadas de que los derechos de la comunicación sean cotidianamente posibles para los ciudadanos. Cordicom se encarga de desarrollar la normativa secundaria, los reglamentos para la aplicación de la ley. Y por otro lado, también Cordicom hace política pública para que los derechos de la comunicación puedan ser ejercidos por los ciudadanos. ¿Qué hace la Supercom? Protege los derechos de la comunicación de los ciudadanos de cualquier posible violación que se cometa a través de los medios. Rommel, si bien se ha ponderado la expedición de una norma como es en este caso la Ley de Comunicación, esta no ha estado exenta de las críticas, de las observaciones y no solamente de actores políticos ya aquí en lo local, en lo nacional, por así decirlo, sino también de instancias internacionales. Lo más reciente que tenemos, por ejemplo, es este informe emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que al referirse al tema de la libertad de expresión en el país ha aterrizado en cierta medida en lo que tiene que ver con la vigencia de la Ley de Comunicación, cómo ha sido implementada esta normativa y al respecto también una suerte de recomendaciones a fin de lograr una eventual reforma a esta norma. Miren, lo primero que hay que decir es que tanto la filosofía política de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y en este caso en el Comité, está inspirada también en esa tradición liberal que habitó mucho el siglo XIX y el siglo XX. Es difícil para estos organismos modificar esta visión, es una visión estructuralmente constituida. Pero la idea es que no solamente hay libertades inmersas en los derechos relacionados con la comunicación, también hay un conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales, que por ejemplo están relacionadas con la redistribución de las frecuencias, que por ejemplo están relacionadas con el acceso de las personas a los medios de comunicación y que están relacionadas también con la regulación de la economía de la comunicación, que este comité todavía no tiene en perspectiva. Más allá de eso, yo creo que hay una permanente distorsión de algunos actores políticos de los alcances de la Ley de Comunicación. Y lastimosamente, esta altisonancia de las quejas presentadas por estos actores políticos tiene oídos también políticos en el extranjero que se hacen eco en estos espacios. Pero yo lo que digo es, si me dicen cuál es la disposición de la Ley de Comunicación que merece ser reformada, podríamos debatir si vale o no la pena ser reformada, porque no creo que ninguna legislación pueda permanecer indemne en el tiempo, toda puede ser perfectible. Por ejemplo, allí se hacen observaciones de lo que tiene que ver puntualmente con el linchamiento mediático, con esta figura. ¿Qué decir allí? Perfecto, mire, explicar primero lo que es el linchamiento mediático. ¿Cómo no? Cuando un medio de comunicación o los miembros de un medio de comunicación
se acuerdan de forma ilegítima que van a usar el medio de comunicación para perjudicar a una tercera persona, ese pacto tiene una finalidad legítima. Ese pacto es ilegítimo en sí mismo porque los medios de comunicación no tienen por finalidad perjudicar a nadie. El linchamiento mediático prevé esta posibilidad, protege a los ciudadanos de esta posibilidad. Si los medios de comunicación han sido usados por personas de manera concertada para perjudicar a alguien, esta actuación debe ser sancionada. Ese es el linchamiento mediático. Es una figura que ha tenido otras variables, por ejemplo en Inglaterra o en España, donde se habla del acoso mediático o del asesinato de imagen en Chile. Nuestra tipificación del llamado linchamiento mediático tiene unas características propias, pero en general las tres figuras, linchamiento mediático, asesinamiento de imagen o la otra que le cité en España, tienen el mismo sentido, proteger a los ciudadanos del uso ilegítimo de los medios para perjudicar a una tercera persona de manera concertada, pactada, deliberada. Rommel, usted es uno de los coautores de la Ley Orgánica de la Comunicación. ¿Cabe de pronto alguna reflexión o alguna, no sé si cabe el término autocrítica respecto del contenido de la norma que amerita en este caso una suerte de reforma o la ley como tal está perfecta y no amerita ser reformada? No, claro, mire, la ley de comunicación por supuesto que tiene que ser perfeccionada como toda legislación. Por ejemplo, ¿en qué temas? Vamos a ver. El uso de la imagen de los niños y niñas y adolescentes relacionadas con la comisión de un delito fue regulada en el reglamento, pero tiene que ser regulada en la ley, porque los niños, niñas y adolescentes tienen una protección especial. Dadas las circunstancias que atraviesa el país, habría que repensar si se continúa manteniendo la prohibición de inversión extranjera en medios nacionales y si se acepta algún grado de inversión extranjera, qué condiciones, por ejemplo, para limitar que la inversión venga de empresas o ciudadanos que tienen cuentas o empresas en paraísos fiscales. También hay que trabajar mucho el tema de la publicidad. Si tuviéramos regulada la publicidad estatal, podríamos garantizar la sostenibilidad de los medios públicos y de los medios comunitarios, dándoles una cuota de la publicidad estatal. Habría que vigilar de mejor manera la distribución de la publicidad privada, que en un 10% tendría que ir a los medios más pequeños, a los medios de provincia. Eso no se ha hecho todavía. Y hay otros aspectos de proporcionalidad entre el valor que protege la ley y la sanción que se impone cuando ese valor es violentado, que deben ser mejorados, es decir, mejorar la dosimetría y la proporcionalidad en las sanciones. Y eventualmente hay cosas que han sido una alta exigencia que podrían modularse. Contenidos culturales e interculturales parecía ser una exigencia inalcanzable, pero ahora hay unos mecanismos de producción colectiva que permiten llegar al 5% en los medios grandes. Habría que revisar si eso es posible para los medios pequeños. Los medios locales que aparecen por los sistemas de audio y video por suscripción no reciben un centavo por su programación, en tanto que las operadoras de cable cobran a los ciudadanos por este servicio. Habría que pensar si hay un sistema de compensaciones económicas que permita ayudar a sostener a la televisión comunitaria regional. Hay muchas cosas todavía por hacer y hay cosas que efectivamente pueden ser mejoradas en la ley de comunicación. Y respecto de lo que usted ha citado, básicamente lo que tiene que ver con elementos en cierta medida de fondo. ¿Qué decir de aquellos elementos de forma, y me gustaría aprovechar su presencia porque no puedo dejar de preguntar sobre un elemento que ha causado mucha polémica en estos últimos días y tiene que ver con esta modificación que se hiciera de uno de los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación desde la Superintendencia de la Información y Comunicación, con el cual se ha mencionado, inclusive se ha dado pie para sanciones a los medios. La Superintendencia ha sido clara en señalar que hubo allí un error de transcripción en el texto. No obstante, inclusive se habla de una eventual sanción, en este caso, al superintendente por permitir esta situación. ¿Qué decir sobre esto? ¿Qué lectura hay? Mire, varias cosas. Primero, la norma a la que se alude, que es la transitoria sexta, ya no está en vigencia en el ordenamiento jurídico. Esa norma tenía vigencia hasta el día 24 de junio de este año. Entonces, las personas que presentan la supuesta denuncia ante la Fiscalía presentan una denuncia sobre una norma que ya no existe en el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, he oído declaraciones del señor Superintendente de la Información y Comunicación señalando expresamente que él no conocía y no ordenó ninguna modificación al texto de la transitoria sexta. Si ésta se produjo, puede haber sido en un error de transcripción o en un error de imprenta y que se haya investigando para, de ser el caso, sancionar administrativamente al responsable. Nos referimos puntualmente a esta impresión de documentos de bolsillo, como se les llama, puntualmente en lo que tiene que ver con la ley de comunicación. Son copias del texto de la ley. Así es. Usted sabe que la única fuente oficial para establecer la veracidad o no veracidad de una ley es el registro oficial. Lo que se ordenó es imprimir unas copias de ese documento. Y efectivamente parece que hay una falla, un error de imprenta o de transcripción, no sé, así lo ha dicho el señor superintendente, que se está investigando. Pero no ha habido, por lo menos por parte del superintendente de Información y Comunicación, ni la voluntad ni el conocimiento de modificación del texto legal. ¿Pero con lo cual se sancionó a medios? Hasta donde yo tengo entendido, la transitoria graduaba el proceso en que se iba aumentando la proporción de los contenidos musicales en las radios. Es decir, si esa transitoria no hubiera existido, las radios, desde el primer minuto de aprobación de la ley, hubieran tenido que aprobar 50%, hubieran tenido que programar 50% de música nacional y 50% de música extranjera de forma alternada. Esto hubiera roto la economía de todos los medios de comunicación dedicados a la transmisión de música. La gradualidad establecía que primero el 20% en el primer año, luego el 35% en el segundo año y tercero el 50% en el tercer año, que se cumplió el 24 de junio pasado. Si esa transitoria no hubiera sido interpretada de la manera que la superintendencia la interpretó, hubiera tenido que exigirles a las radios inmediatamente el 50% de música nacional. Y en ese momento no había la posibilidad real de lograr ese cambio, que creo que con el trabajo que se ha hecho durante estos 3 años por los propios medios de comunicación y por las instituciones a cargo de la ley de comunicación, se está logrando. La mayoría de medios ya están llegando a ese 50%. Rommel, queda clara la posición. Gracias por habernos acompañado. Gracias también, Belkis. Rommel Jurado, quien es coautor de la Ley Orgánica de Comunicación, también uno de los autores del libro 9 años de desarrollo constitucional, cuyo lanzamiento se produjo la víspera en la sede legislativa. También hemos abordado temas inherentes, evidentemente, en cuanto a lo que compete a la Ley Orgánica de Comunicación y aquellos elementos que se considera deberían ser replanteados.